Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, independientemente en el lugar y hora en el que usted se disponga a visualizar esta sesión del día de hoy. El Club de Auditores presenta en esta noche lo que serían los procedimientos generales y cierre de auditoría con el doctor Luis Hidalgo. El doctor Hidalgo es Senior Manager de Auditoría en Warren y también es contador público licenciado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene más de 14 años de experiencia en auditoría financiera, también con un alto conocimiento en normas internacionales de información financiera y además cuenta con diversos diplomados en tributación y finanzas llevados en la Universidad de Lima. Esto un poco el resumen de lo que sería la experticia del doctor Luis Hidalgo, quien esta noche nos acompaña. Doctor, bienvenido nuevamente a esta su casa, Club de Auditores. Nosotros felices de tenerlo nuevamente en plataforma para la que sería la sesión del día de hoy. Muy buenas noches. Muchas gracias, Blanca, por la introducción. Gracias nuevamente al Club de Auditores por la oportunidad brindada de darme un espacio para poder hablar sobre conceptos de auditoría financiera, que es básicamente mi actividad diaria, ¿no?, en el desarrollo de la profesión. Y nada, gracias por su tiempo. Me he dado un espacio, lamentablemente en esta época, como sabrán. Discúlpame. Nosotros felices, doctor, de que nos acompañe. No, se nos había ido un poquito el audio de usted. Cualquier cosita a las personas que están en plataforma, si vemos que el audio pues, tiene alguna falla por allí, estaremos entonces cerrando la webcam para garantizar entonces la correcta transmisión en esta noche. Sin más preámbulo, doctor, entonces cedo la sala para que pueda iniciar la sesión. Muchas gracias. Nuevamente, como indicó Blanca, agradecerles al Club de Auditores por el espacio que me brindan durante estas 3 horas que vamos a hablar sobre procedimientos generales y cierre de auditoría. Bueno, para mí siempre es un placer brindarles el tema técnico, teórico y práctico al que encierra este proceso de auditoría. Como sabrán, el tema de la auditoría financiera engloba conceptos ya de trabajo y de desarrollo práctico que actualmente distintas firmas de auditoría encierran conceptos metodológicos que están amarrados y atados a conceptos de las NIAs, que son las normas en el cual un profesional que se dedica al tema de auditoría financiera lo tiene que ejecutar y realizar, ¿ya? Ahorita estamos en un proceso, como sabrán, en todos los países latinoamericanos estamos en proceso de cierres contables, haciendo revisiones de auditoría financiera. Yo me estoy dando un espacio a lo largo de la agenda que tengo durante todo el día para poder darles estas 3 horas un poco de lo que son los procedimientos generales y cierre de auditoría. Y nada, sin más preámbulos, vamos a comenzar a entender un poco qué son los procedimientos generales y cierre de auditoría. Bueno, como sabrán, dentro de la etapa de lo que es propiamente el trabajo de auditoría, engloba tres etapas. La primera es el tema de la planificación y entendimiento de los negocios, cómo el auditor financiero va a desarrollar en función al entendimiento, al entendimiento de los procesos, a las narrativas, flujos y entrevistas que ha realizado, cómo va a ejecutar su estrategia de auditoría. Ese es el inicio de todo el procedimiento de auditoría. A mí siempre, una regla básica que me han comentado a lo largo de mi experiencia como auditor es que si tú haces una correcta planificación del proceso de auditoría, identificas los issues o los asuntos significativos, contables y de auditoría, tu segunda etapa, la que es la etapa de la ejecución, donde propiamente se elaboran ya papeles de trabajo en elaboración de si tu estrategia ha sido de controles o tu estrategia ha sido de una estrategia de revisión de detalle, o como le llamamos comúnmente, un enfoque sustantivo, plenamente de revisión de saldos, ¿sí? Dependerá mucho sobre qué tanto tú vas a revisar y vas a ejecutar. Y por último,
se encuentra la etapa de conclusión y cierre del trabajo de campo. Y en esta conclusión y cierre de trabajo de campo engloba lo que son los procedimientos generales y cierre de auditoría. Ok, entonces, las normas internacionales de auditoría te indican de que si bien es cierto, tú has hecho distintos procedimientos para cubrir las aseveraciones que son integridad, existencia, ocurrencia, medición, presentación e información de los estados financieros y todo el círculo, todo lo has cubierto y lo has hecho de una manera satisfactoria. Y si en el campo tú has encontrado diferencias de auditoría en el cual tú ya lo has conversado con la gerencia y la gerencia ha aceptado que esos errores o ajustes contables que no contemplan los estados financieros que te dieron a ti como auditor se van a corregir, perfecto. Sigue el procedimiento de auditoría. Entonces, tú concluyes sobre cada una de las posiciones activas, pasivas, patrimoniales y resultados en función de los procedimientos que nosotros conocemos como auditores, que son las confirmaciones, que son la revisión de los inventarios, que son la revisión de los cobros o pagos posteriores, que son la revisión de los documentos al detalle, que son las pruebas aritméticas de las estimaciones contables, que son diversos cálculos que se van ejecutando a lo largo del trabajo de campo. Entonces, llega un momento en que tú dices, oye, perfecto, yo estoy concluyendo que todos los estados financieros que engloba la compañía, el negocio o el grupo económico que tú estás auditando o revisando, todos los saldos se presentan de una manera razonable, entonces tus procedimientos de auditor todavía no concluyen. ¿Por qué? Porque dentro de lo que te dicen las normas internacionales de auditoría, para que tú quedes satisfecho en que el trabajo, en forma, en fondo, está correctamente bien divulgado, revelado, lo que tienes que hacer es hacer procedimientos de cierre o procedimientos que te dice estos procedimientos generales. ¿Y cuáles son los procedimientos que uno tiene que hacer para poder quedar satisfecho de que el trabajo no solamente esté cerrado en aspectos de activos, pasivos y resultados y una conclusión patrimonial? Lo que tú tienes que hacer es, uno, solicitar que las respuestas de abogados, dependiendo de la fecha en la cual tú concluyes tus procedimientos de trabajo, estén correctamente divulgadas, estén correctamente revisadas por ti como auditor. Y lo que se dice es que una respuesta de abogado no puede tener una antigüedad mayor a 15 días después de que tú has fechado tu último trabajo de campo o el último día que estés en campo. Entonces, en conclusión, si tú ¿cómo se llama? Ha cerrado todo el proceso general como auditor financiero, lo que tú tienes que hacer es actualizar tus respuestas de abogados. Tienes que hacer un trabajo, y acá te dice, un trabajo de revisión de fraudes, actualizar tu concepto de fraude, actualizar tu revisión de actas y contratos, revisar todas las transacciones intercompañías que puedan haber, tanto de compras, ventas y compras, ventas, transacciones de saldos y por último leer contratos finales. ¿Por qué? Porque entre la fecha que tú has concluido y la fecha que, ¿cómo se llama? Entre la fecha que tú has concluido tu trabajo de campo y la fecha de transacciones posteriores, pueden haber transacciones que puedan mover tus estados financieros y te puedan conllevar a probables divulgaciones o impactos en los estados financieros. Y acá entra un concepto también que está atado a una norma contable que es la norma 10, eventos posteriores, que te dice que uno
tiene que hacer una evaluación en la fecha en la cual la gerencia aprobó los estados financieros y y los eventos posteriores antes de la emisión de los estados financieros. En ese sentido, tú como auditor, tú tienes que tener un acercamiento y un aseguramiento total de que todos los procedimientos de cierre tú lo hayas ejecutado correctamente. Ergo, ¿qué pasaría? Pongo un ejemplo. Si tú has cerrado tus procedimientos de trabajo y te llega una actualización de respuesta de abogado, que al momento que tú recibiste una respuesta de confirmación entre el 2 de enero al 18 de febrero, puede haber cambiado su posición. ¿Cómo tú te aseguras con ese procedimiento de solicitar nuevamente que te hagan un update o una actualización de la respuesta de abogados o confirmación de abogados, indicándote que los sucesos que ellos han confirmado en una respuesta no haya sufrido mayor cambio o modificación respecto a la respuesta que te dieron? ¿Por qué? De esa manera, tú como auditor te aseguras de que no haya conflictos o temas posteriores que te puedan a ti a conllevar a una conclusión errónea respecto a tu trabajo como auditor. Entonces, eso es un ejemplo. Asimismo, ya, pueden haber también litigios con la administración tributaria, con temas laborales, en el cual tú puedas tener temas que conlleven a potenciales ajustes a, de cambio de tus estados financieros, ¿ya? ¿Qué pasaría? Y acá nos ponemos a poner a pensar un poco, ¿qué pasaría si dentro de las transacciones normalmente que pueden haber por la administración tributaria en el país donde tú radicas, pueden haber situaciones de multas o sanciones posteriores, o que durante el año o el ejercicio fiscal que tú has estado revisando, la administración tributaria recién se pronuncie posterior a la fecha del cierre contable? Entonces, ante esa situación, ¿qué tienes que hacer como auditor? Revisar las actas de la Junta General de Accionistas y sesión de directorio donde ellos revisan. Acuérdense bastante, caballeros, que la sesión de directorios es el órgano principal de un negocio. En ese sentido, como órgano principal de un negocio, ellos normalmente están haciendo revisión y evaluación de las transacciones económicas, financieras, operativas y tributarias que puedan afectar los estados financieros, y ellos siempre están constantemente revisando y comunicando las transacciones que podrían tener algún impacto en los estados financieros contables. Entonces, como auditor, tú no te puedes quedar solamente a la fecha que tú terminaste tu trabajo de campo, solamente quedarte con el acta. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tú estás haciendo tu trabajo de campo entre el 10 de enero, 15 de enero al 15 de febrero, estamos hablando de casi 4 semanas, y tú terminas el 15 de febrero tu trabajo de campo, y posteriormente hay actas que se hicieron entre el 1 y 15 de febrero, y solamente tú cuando hiciste una revisión del trabajo, a ti te dieron las actas hasta el mes de enero, y no te las dieron del 1 al 15 de febrero, y hubieran transacciones significativas que tú tendrías que haber evaluado para saber si podrían haber tenido un tema de ajustes o temas de impactos de divulgación en los estados financieros. Un caso facilísimo es que de repente una compañía ABC, por ponerles un ejemplo, en el mes de febrero está haciendo o ha hecho una adquisición de negocios, o de repente entre enero y febrero ha hecho una adquisición de instrumentos financieros derivados, o por poner un poco más trágica la situación, les haya notificado la Administración Tributaria sobre una sanción sobre la revisión de años abiertos a revisión fiscal, que se haya tenido que reconocer un pasivo y un gasto en los estados financieros. Entonces, como auditor, tú no solamente tú te puedes quedar con lo que te da el cliente, tú tienes que hacer procedimientos posteriores o revisión de eventos subsecuentes que a ti te satisfagan entre la fecha que tú culminas tu trabajo de campo y la fecha en la que tú vas a emitir tu informe financiero o tu estado financiero auditado. ¿Por qué? Porque entre la fecha que tú trabajas o tú emites tu
tu informe financiero, auditado obviamente, y la fecha en la cual tú vas a entregar en físico tu informe final, pueden haber transacciones o partidas que tú de repente no lo vistes en campo, que se hicieron posteriormente y que podrían tener algún efecto contable o potencial ajuste o divulgación de los estados financieros que podrían tener que hacerse y divulgar. Entonces, eso como auditor es lo que te dice básicamente estos